Qué pasaje tan intrigante para nosotros. Es de mucha intriga este pasaje. Ahora, podemos entender mucho de este pasaje. Yo creo que la mayoría de los que están aquí entendió quizá el 90% del pasaje. Quizá hay algunas cosas que no son tan claras. Algunos de los animales pueden que no sean tan conocidos, pero les quiero comentar que aún los expertos no saben. El 40% de los animales, de las aves que se mencionan, no saben cuáles son, no tienen idea de cuáles son esas aves. 40% de las que se nombran. Ciertamente hay esas cuestiones que puede ser difícil, pero creo que la mayoría entendió el texto. Se trata de leyes dietéticas, leyes en cuanto a cómo tratar los animales inmundos, cómo tratar los animales inmundos cuando mueren, qué pasa con aquellos que los sacan, hasta qué punto se contaminan. De eso trata el texto y eso nos intriga. No tanto porque no lo podemos entender, sino porque lo podemos entender. Eso es lo que nos intriga. ¿A qué se deben estas leyes dietéticas? Y noten esto, la pregunta para muchos ahorita es, en primer lugar, ¿cuál era la importancia de estas leyes para el pueblo de Israel? Ahora, eso es difícil de entender y de discernir. Si Levítico es acerca de cómo un pueblo pecador debía vivir delante de un Dios santo, es difícil saber qué tiene que ver la comida en la santidad. ¿Qué tiene que ver las cuestiones dietéticas en la santidad? Ahora, más difícil aún que esto es el siguiente pensamiento. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Si entenderlo para Israel es difícil, ¿qué tiene que ver conmigo una dieta santa, por llamarlo así? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? Muchas respuestas se han intentado dar. Algunos han usado la alegoría para resolver el problema. La alegoría es un método de interpretación, en realidad no creo que es interpretación, que no le importa el contexto histórico, sino que simplemente tomas palabras y los usa como símbolos inspirados. Por ejemplo, alguien llegó a decir de este texto que la razón por la cual podían comer animales que rumian, animales que hacen ese sonido, es porque ellos nos dan una idea de lo que significa meditar la palabra de Dios. Son animales espirituales y se nos permite comer porque ellos nos muestran cómo debemos masticar y meditar la palabra de Dios. Y hermanos, yo no creo, como he dicho, que este es un método de interpretación válido. No podemos agarrar palabras y hacer lo que signifique lo que nuestra imaginación quiera. Si podíamos este animal por tal y tal imaginación, si podíamos este por tal imaginación. Algunos han dicho, no, la alegoría no es el método para aplicar la Biblia a mí ni a los judíos a los que se dio esta palabra. Esto tiene que ver solamente con cuestiones de higiene. Esta es la postura quizá del 90% de los que están aquí. Esto tiene que ver con higiene. Es que como no había métodos de refrigeración, obviamente en ese tiempo, la preocupación de Dios era que el pueblo no se enfermara, así que entonces por eso no le permitió comer el puerco, porque el puerco trae tantas infecciones, hay tantas cosas que el puerco puede producir, que pues es la razón por la cual se dan las leyes dietéticas. Déjenme decirles algo, aunque creo que Dios cuidaba la salud de su pueblo en algún sentido, estoy completamente seguro que esa no es la razón de estas leyes dietéticas. Hermanos, si esta fuera la razón, yo les voy a decir algo. Cualquier animal en ese tiempo podría hacer el mismo daño que el puerco.
cualquier otro animal. No, si no se conservaba bien, si no se cocinaba bien, podía hacer gran daño. Es más, si esas fueran las razones, entonces tendríamos que decir que Dios amaba a Israel en el antiguo pacto, pero que ahora a la iglesia la odia, porque a Pedro le dijo, mata y come. Si cuidaba, y hermanos, entre Moisés y Pedro, yo sé que ya lo saben, pero todavía no había refri, hermanos. No es que ya había refri y entonces ya no había tantos riesgos. Todavía no había refri. Entonces, eso nos haría ver al Señor que no era cuidadoso con su iglesia del nuevo pacto. Otros intentan interpretar este texto diciendo, es que estos eran animales asociados con culturas paganas. Estos eran animales asociados con culturas paganas, entonces no lo tenían que comer para que ellos no pensaran que también adoraban los mismos dioses. Pero lo que encontramos es que el buey, el toro, era uno de los símbolos idólatras principales y sí se le permitía comer al pueblo. Sí se le permitía comerlo. Así que no parece ser esa la causa, no parece ser la razón. Hay muchas similitudes de hecho entre los animales que comían los cananitas y los animales que comían el pueblo de Israel. Así que estas tres opciones para mí son las de alguien que intenta extraer algo del texto, pero no sabe cómo, no encuentra cómo aplicarlo. Y creo que las tres están muy desviadas, muy desviadas, no desviadas en cuanto a error doctrinal, sino desviadas de la intención del autor. Hay otras dos que, leyendo algunos comentarios, me parecieron bastante interesantes. Una es, alguien argumenta que la razón por la cual podían comer ciertos tipos de animales es porque esos animales no se contaminaban de sangre, o sea, no tenían que matar a otros animales para mantenerse a sí mismos. Y eso me pareció interesante, como si Dios quisiese todavía mantener el concepto de la vida presente en el pueblo y no le permitía comer un animal que mataba a otros. Es interesante, aunque habría mucho problema en cuanto a qué de los peces y demás. Y aquí viene la quinta opción. Quinta opción. Esto quiere decir que es un texto difícil, ¿no es verdad? Es un texto difícil. La quinta opción la he llamado la teoría de la perfección. Y también es muy interesante esta postura porque dice que la razón por la cual se le permitían comer ciertos animales al pueblo es porque para ellos estos animales eran como los más perfectos, eran como los más naturales. Por ejemplo, comer un pez era algo normal, Un pez en la mente judía, según esta postura, era como un ente natural. Pero un pulpo era como una cosa extraña. Salía de los parámetros de algo que es normal. Un becerro era como algo que entraba dentro de sus parámetros, pero un camello quizá con esas patas tan largas y esa joroba extraña. Entonces, esta teoría dice, la razón por la cual se pueden comer ciertos alimentos es porque a la luz del pensamiento judío, Dios les dio de comer alimentos que para ellos eran animales como normales. Y entonces hace este brinco. Y como Dios nos manda a ser santos, o sea, como completos, como íntegros, entonces por eso ellos debían comer animales íntegros. Me parece interesante estas dos últimas, pero tengo que decirles algo. Tampoco creo que son la respuesta.
tampoco creo que son la respuesta. La clave para entender estas leyes dietéticas se encuentra en el versículo 44 al versículo 47. Versículo 44 al versículo 47. Porque yo soy Jehová. Esa palabra es importante. Porque yo soy Jehová. Después de darles todas las listas dietéticas, les dice, ok, van a hacer esto porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Hermanos, no había nada de malo en la carne de los otros animales. Si hubiese algo como naturalmente malo en ellos, no los podríamos comer hasta el día de hoy. No es que hubiese algo malo. Es que Dios decidió, en primer lugar, ¿cuál es la razón de estas leyes? La soberana voluntad de Dios. Dios decidió que ciertos animales no se iban a comer, que ciertos animales no se iban a ingerir. Y el pueblo, Dios le dice, Israel, tú debes obedecer esto porque yo te saqué de Egipto, yo te compré. Y tú debes someterte a mis leyes. Y si yo considero esto bueno, aunque tú no lo entiendas por qué, tú debes obedecerlo. Así que esa es la primera razón. Pero hay más. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Allí está la última razón por la cual ellos no deben comer esos animales. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ellos por lo tanto deben apartarse de esos alimentos. Estas leyes son dadas, hermanos, porque Dios decidió que serían las marcas de la santidad del pueblo. Dios lo determinó así. Dice que estos productos sí podían ser vendidos a otras naciones, pero que ellos no los podían comer. Hermanos, Dios es la causa última de estas leyes, porque Dios lo ha determinado. Pero ¿cuál era el propósito de estas leyes? El propósito de estas leyes era marcar una diferencia entre el pueblo de Israel y las otras naciones. Esa es la causa última. Hermanos, si queremos ser fieles al texto, esa es la respuesta que tenemos ante nosotros. Porque Dios había determinado poner estas marcas que los diferenciara de entre las otras naciones. Y hermanos, podemos nosotros extraer al menos 5 cosas de esto. En primer lugar, la santidad, o sea, separarnos o estar separado de las naciones, separados del mundo, es una manifestación necesaria de estar con Dios. Noten esto. Dios libertó al pueblo de Israel. Dios libertó al pueblo y el pueblo iba a ser distinto. No podía ser igual, porque el Dios santo que los había rescatado, se revelaría al pueblo de una manera particular. Hermanos, tú que estás aquí, ¿hay evidencias de separación en tu vida con el mundo? Esta ha sido la regla desde siempre. Jehová salva y Jehová
Jehová aparta a su pueblo. ¿Es tu vida una que es apartada del mundo? No te estoy preguntando si vives como menonita o algo así. Te estoy preguntando si en tu caminar diario, tu forma de actuar ante el mundo revela una separación natural. Hermanos, este texto de Levítico 11 debe ayudarnos a ver a que la santidad es un privilegio. ¿Por qué ellos eran santos y no las otras naciones, hermanos? ¿Por qué ellos eran apartados por Jehová y no las otras naciones? Porque Jehová había determinado separarlos. Hermanos, miren lo que dice un autor. Estas leyes pueden ser molestas para los lectores modernos y considerarlas antiguas y pedantes. Sin embargo, tenían un significado muy diferente para el pueblo de Israel. Estos eran un recordatorio constante de la gracia de Dios, así como ellos distinguían entre lo santo y lo inmundo. Dice, esto era un privilegio para el pueblo de Dios. Porque Dios les había dado la bendición de decir, ustedes van a hacer esto porque son diferentes a las otras naciones. Hermanos, déjenme explicar algo breve que creo que puede ayudar a comprender esto mejor. Dentro de la Biblia tenemos dos tipos de leyes. Unas que son leyes leyes morales, por ejemplo, leyes que se desprenden del carácter de Dios. Por ejemplo, no matarás. No matarás es una ley que permanecerá siempre, porque esta se desprende del carácter moral de Dios. Pero hay otras leyes que se llaman leyes positivas. Estas leyes no se desprenden necesariamente del carácter de Dios, aunque no lo violan, pero son leyes que Él decide establecer. Por ejemplo, la circuncisión, hermanos. ¿Por qué le dio la circuncisión a Abraham, hermanos? Sí, algunos van a decir, es que es una forma en la que la salud y el hombre puede tener más salud de esa forma, y el octavo día se ha descubierto los científicos que sí es el mejor día para hacer la cicatriz y demás. Sí, es verdad, Dios es sabio para hacer eso, pero la razón última es porque Dios quiso que Abraham fuese separado de las naciones. Era una marca distintiva. Abraham tendría una marca para diferenciarlo de los demás. Hermanos, también estas leyes dietéticas. Ok, en el nuevo pacto nosotros también tenemos leyes positivas. Por ejemplo, una de ellas es el bautismo y la cena del Señor. Otra, hermanos, en un sentido, es positiva y moral al mismo tiempo, pero es el día del Señor. Dios quiere que el cristiano se distinga en el día del Señor, porque cuando todos salen a sus entretenimientos, todos salen a su dispersión, todos salen a festejar a su padre, todos salen a festejar a su madre, la iglesia tiene determinado reunirse, porque así la iglesia va a revelar que esta es apartada del mundo. La santidad, hermanos, es un privilegio que Dios ha dado. Espero que esto esté claro. La santidad es algo que Dios da el privilegio que algunas personas tengan marcas distintivas en su conducta para que así sean separados, notablemente separados del mundo. Tercer cosa, de aquí aprendemos que nuestra santidad debe estar fundada en la palabra de Dios y no en las posturas de los hombres. Hermanos, debemos distinguirnos de este mundo, porque si somos hijos de Dios, debemos manifestar la santidad de Dios, pero la santidad la determina Dios. ¿Qué hubiese pasado si
hubiese dicho un judío, no, ¿saben qué? Mejor el quebrantahuesos sí se puede comer, mejor sí, pero en vez de cocinarlo como los cananeos, vamos a colgarlo y vamos a cocinarlo de esta otra forma para que vean que somos distintos. No, si Dios dijo, ok, esto es lo que quiero que hagas y así mostrarás que eres santo, así debía ser. Hermanos, ayer, y digo esto con mucho respeto, ayer en el evangelismo nos topamos con unas personas, todos vestidos de la misma forma. Era impresionante, eran, no sé, unos 20 personas, desde niños hasta adultos, todos vestidos igual. Los hombres llevaban pantalón negro, un chaleco negro y una camisa blanca, todos hasta arriba, bien vestidos. Las mujeres, impresionante, las faldas bien planchadas, bien hechas, hasta abajo, fajadas, con una camisa, un chaleco, ya no me acuerdo si tenían velo o no. Los niñitos, se veían pero bonitos los niñitos, las niñitas bien vestidas y demás. Hermanos, claro que ellos destacan en medio de una sociedad, pero ¿saben? Dios nos manda a ser santos, a ser separados, pero no conforme a la imaginación y pensamientos de los hombres, sino conforme a la palabra. Sí, hermana. Ella te manda a ser modesta, algo que puede olvidarse continuamente. La Biblia manda a la mujer a ser modesta, a no querer demostrar su cuerpo a los hombres. La mujer debe tener cuidado en su vestidura. Pero la forma en manifestar esa santidad no es por medio de entonces poner todos una sábana encima y ya. Hermanos, si esto es ser santo, eso es muy fácil. Es muy fácil. A partir del próximo domingo todos nos venimos vestiditos de cierta forma y si eso es ser santo, eso es fácil. Lo difícil, hermanos, lo difícil es vivir la santidad a la luz de nuestra vida diaria. Hermana, Dios te manda a ser modesta. Lo difícil es aprender a vestirse diariamente, no solo el día del Señor, pero diariamente de una forma pura. Eso es lo difícil. Pero aquí aprendemos que si queremos ser santos, no nos inventemos lo que es ser santo. Vayamos a las Escrituras. Hermana, vea las Escrituras. Hermano, vea las Escrituras y ahí vas a discernir lo que quiere ser, lo que quiere decir que seamos santos. En cuarto lugar, estas leyes establecieron límites entre los santos y las otras naciones. Ahora, esto suena muy jactancioso y yo sé que a algunos les puede molestar. Sí, establece límites entre los santos y los no santos. Yo sé que esto molesta, pero ¿sabes? Es lo que dice el texto. Ahora, los santos no dicen, sí, nosotros somos los santos. Los santos dicen, sí, somos los santos porque Él nos eligió. Siendo basuras, Él nos eligió y nada más. Pero es una realidad que estas leyes de santidad dietética establecerían una distinción entre los pueblos paganos y el pueblo de Israel que evitaría la comunión íntima entre las naciones paganas. Hermanos, para el pueblo de Israel, sentarse a la mesa, por usar un modismo moderno, obviamente no se sentaban a la mesa como nosotros nos sentamos a la mesa, hermanos, pero ese tiempo de la comida era algo muy particular, porque es en ese tiempo, hermanos, donde uno tiene la comunión más íntima. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando no podían comer esto y no podían comer esto y no podían participar de esto y no podían comer esto? Eso establecería separación. Hermanos, nuestras convicciones
aunque no nos deben alejar del mundo y hacernos aislados, ermitaños, pues Pablo dice que debemos tener cierto acercamiento a los de este mundo para poder predicarles el evangelio. No obstante, hermanos, nuestras convicciones sí tienen el propósito de separarnos de este mundo para no contaminarnos con sus prácticas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, ¿tienes suficientes convicciones en tu vida como para no mezclarte demasiado con este mundo, de manera que tu caminar se ve afectado y te das cuenta que ahora ya estás pensando como el mundo y quieres hacer como el mundo y te quieres parecer más al mundo? Hermanos, estas leyes dietéticas no solo los separaría de las naciones paganas, ¿sabes qué? Los uniría más con los que sí las podían comer como ellos. Hermanos, tus convicciones te mantienen más lejos de la iglesia o más cerca. Alguien puede decir, no, es que esta es mi convicción. Sí, hermano, el problema es que tu convicción te mantiene lejos de tu iglesia, lejos de la oración, lejos de la comunión. ¿Cómo no quieres estar pensando que ya quieres ser tan rico como el mundo, tener esto como el mundo, ser así tan bonita como el mundo, ser esto como el mundo? Pues claro que vas a tener esos deseos, porque si tu compañía está muy inclinada a los del mundo, pero no para con los de la iglesia, obviamente no vas a pensar como la comunión de los santos. Oh, hermanos, es tiempo de examinarnos. ¿Cómo están nuestras convicciones? ¿Cómo caminamos en este mundo? Dijo un autor, este fue un mecanismo por el cual esto los hacía distintos a sus vecinos y les ayudaría a mantener una comunión religiosa con sus propios compañeros y no con las naciones paganas. Es muy dudoso cuando alguien dice estar en Cristo y vive más fuera de la iglesia y con el mundo que con la iglesia. No es una duda por la cual alguien puede tener tantos parecidos como el mundo y pensar como el mundo. Dos cosas más, muy breves. Hermanos, Cristo obedeció estas leyes dietéticas perfectamente. Se ven complicadas, ¿no es verdad? Cristo las obedeció, pues nació bajo la ley y las cumplió perfectamente. Y porque están cumplidas en Cristo, es que Pablo puede decir que ya no nos juzguemos en comida, pero el principio de santidad aún aplica. Hermanos, esto tiene una implicación para que salgamos fuera. ¿Sabes? Cuando se le apareció a Pedro el lienzo y le dijo, mata y come, ¿para qué fue? No solo para que ahora Pedro prueba la carne de cerdo, qué buena es, Pedro. No, ¿para qué fue? Ve con Cornelio, la puerta a los gentiles está abierta. Hermanos, que estas leyes, Cristo las obedeció en lugar de su pueblo. Cristo las obedeció perfectamente y por lo tanto han quedado cumplidas, no quebrantadas, hermanos, cumplidas, y ya no tienen una aplicación directa ante nosotros. Eso quiere decir que es la razón por la cual nosotros estamos escuchando esta palabra. Porque la puerta a los gentiles se ha abierto ampliamente por el sacrificio de nuestro Señor. Y ahora es la santidad, sí externa también, porque estoy cansado de escuchar eso. No, es que tú no sabes mi corazón, que en mi corazón soy santo. No, donde menos somos santos es en el corazón. Si te cuesta ser santo externamente, internamente es difícil. Claro, es difícil internamente. Es lo que dice el apóstol Pablo. Ya logré estar externamente bien, pero el corazón todavía tiene esa codicia muchas veces. Hermanos, ahora el principio permanece. La santidad es un privilegio.
La santidad la determina Dios. Dios establece lo que es. La santidad es para unirnos a los santos y separarnos de los paganos. La santidad es para generar una más íntima comunión con la iglesia de Cristo. Por eso fue llamada la iglesia, si no me equivoco, fue llamada en los primeros siglos con las palabras latinas Communium Sanctorum. Así se llamaba la iglesia en los tiempos tempranos. Communium Sanctorum, la comunión de los santos. ¿Disfrutas de esa comunión? ¿Estás estrecho en esa comunión? ¿Ves la santidad como un privilegio? ¿Obedeces la santidad bajo la palabra de Dios? Estas son buenas preguntas que debemos hacernos. Y hermanos, adoremos a nuestro Señor en este tiempo, porque la puerta a los gentiles se ha abierto y por eso hemos sido alcanzados, porque Él obedeció esto perfectamente en nuestro lugar. Creo que esa es la forma de interpretar Levítico 11. Otras serían más fáciles, alegorizando o hablando de la higiene, pero creo que esa es la forma apropiada de interpretar este texto.